paso a la segunda del día. Estará con nosotros el doctor Roberto Navarro López. Me voy a permitir leer una pequeña semblanza. El doctor Roberto Navarro López es médico veterinario egresado de la UAM Xochimilco en 1985, diplomado en epidemiología veterinaria por la UNAM y maestro en gestión de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas. Ingresó a la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras enfermedades exóticas de los animales desde el año 1990 y actualmente es su director. Tiene amplia experiencia en la vigilancia epidemiológica de enfermedades exóticas y emergentes. Sus trabajos han permitido la identificación del virus de la encefalitis equina venezolana en las costas de Chiapas y el virus del oeste del Nilo en Tabasco, entre otras. En todo el país hay aves de traspatio. La siguiente. Protegemos también otras funciones zootécnicas, como es la producción de aves canoras y de ornato. De hecho, el último brote de H5N1 se dio en esta especie, en un criadero en Jalisco. Tenemos la producción importante también de aves de combate en todo el país, con una gran movilidad, pero también tenemos la amenaza a las especies emblemáticas, como son las silvestres en cautiverio y de vida libre, como el águila real. Estados Unidos ha sufrido una pérdida muy importante de su ave emblemática, que es el águila pescadora o águila calva. También tiene que proteger los cóndores californianos, incluso los están vacunando, ya que ha habido una inversión muy fuerte de recursos para recuperar esa especie y que se ha visto muy afectada por los brotes de H5N1. La siguiente. Otro aspecto que hay que comprobar y que se está viendo en Asia, con mortalidades por diferentes tipos de virus de influenza aviar, es la salud pública. Si nosotros dejamos que virus como influenza aviar sigan circulando en las poblaciones, puede llegar el momento que por sus propias características del virus pueda llegar de manera ya permanente al ser humano, situación que no ha sucedido. La siguiente. ¿Pero qué es la influenza aviar? Yo sé que aquí hay muchos colegas que no están dedicados a las cuestiones de las aves y es conveniente hacer la definición. Y yo quisiera que hubiera alguien que les explicara a las aves cómo protegerse, porque hay muchas producciones que no tienen bioseguridad y están expuestas a los virus de influenza aviar. Es una enfermedad viral que afecta a las aves domésticas y a las aves silvestres, y también a muchos mamíferos, incluyendo el ser humano. Puede variar desde una infección asintomática con virus de baja patogenicidad a virus altamente patógenos que pueden llegar hasta el 90% de mortalidad. La siguiente. Esto es lo que observamos en las aves que se afectan con virus de influenza aviar. Bueno, pues altas mortalidades, hemorragias generalizadas, baja en la producción. Todas estas fotos son de brotes aquí en México. La siguiente. Lo que produce esta enfermedad es un virus muy conocido, pero es muy complejo y reconocido por su capacidad de estar mutando permanentemente. Es un ortomixovirus y tiene dos proteínas de superficie, no me voy a detener mucho en esto, que son las más importantes, que se llaman hemaglutinina, que es lo que permite fijarse a la célula receptora para que pueda entrar y generar nuevos virus, y la neuraminidasa o cialidasa, que es lo que permite la salida del virus de la célula hacia el exterior. Existen 16 hemaglutininas, de la H1 a la H16 y 9 neuraminidasas, de la N1 a la N9, por ejemplo, H5, N1, altamente patógena. Las variantes que nos preocupan más son las H5 y H7, que tienen la capacidad de revertir a una alta patogenicidad cuando se acumulan aminoácidos básicos en el sitio de rompimiento de la hemaglutinina. La siguiente. Para la Organización Mundial de la Salud Animal existen diferentes diagnósticos, todos los tenemos aquí en México para identificación de la gente. La primera de ellas es el PCR en tiempo real,
para confirmar casos clínicos. Posteriormente hacemos el aislamiento viral, pues podemos hacer el secuenciamiento y las pruebas intravenosas para ver su patogenicidad. La siguiente. Cabe mencionar que el H7N3 y el H5N1 que hemos tenido alta patogenicidad tienen 3.0 de IPIP, que es el más alto, o sea, mata a todos los animales que son inoculados. ¿Cómo se mueve este virus en la naturaleza? Bueno, principalmente por las aves acuáticas, de estos tres grupos, los anseriformes, donde se encuentran los patos, los caradiformes, donde se encuentran las playeras o zancudas, y algunas otras de tipo costero como las gaviotas y los charranes. En la mayoría de estas especies, los virus no causan ningún problema, simplemente son transportadores desde los reservorios hacia los lugares a donde están llegando y que se encuentran con otras aves endémicas susceptibles que son los que van a manifestar la enfermedad. La siguiente. Si nosotros ponemos estas aves en el centro, vamos a ver que los virus de influenza aviar se dividen en tres grupos, que es el A, el B y el C, pero el A es el que nos preocupa porque es el que puede causar las grandes epidemias humanas o de las aves. Todos los virus que conocemos, humanos, de caballos, de cerdos y de otras especies, todos han sido originados en estas aves donde se encuentran todas las hemaglutininas y todas las neuraminidasas. La siguiente. Ahora, ¿cómo se mueven estos virus en el planeta? Bueno, pues han agarrado las grandes autopistas de las migraciones, donde hasta hace muy poco tiempo teníamos bien identificado lo que era un linaje americano y un linaje euroasiático. Pero el virus H5N1, que surgió en China en 1996, que estaba en las aves silvestres, llega a las aves domésticas, produce alta patogenicidad y por alguna razón regresa a las aves silvestres, se adapta y por estas rutas es que está llegando a 4 continentes y solamente no se ha identificado hasta el momento en Australia. La siguiente. Otra característica de la influenza aviar es que tiene una característica estacional. Este es el comportamiento en todo el mundo, tiene que ver con la reproducción de las aves en sus lugares de origen. Ahí lo que nacen los nuevos polluelos y inicia las migraciones es cuando empiezan a emigrar y a difundir los virus en otras regiones. Vemos que a partir de noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo son los picos de la influenza aviar. Así que estamos empezando en el mes de septiembre, donde llegan de la migración los patos juveniles. De hecho, el que identificamos, voy a platicar más adelante de él, recientemente en el pato que capturamos en Jalisco, en Tototlán, pues es un pato juvenil sano. La siguiente. ¿Cómo encontramos los virus de influenza aviar de baja y alta patogenicidad? Los virus de baja patogenicidad se pueden estar en las aves silvestres en promedio hasta 4 semanas de manera intermitente y su característica es que se encuentran solamente replicando en el tracto respiratorio superior, en los pulmones y también en el intestino y esto tiene una transmisión orofecal. La siguiente. Cuando estas aves están en contacto con aves domésticas, estos virus pasan a las aves y tiene la misma característica, solamente replicación en tracto respiratorio superior, pulmones e intestino. Como en México, la primera detección de un virus de este tipo fue en 1994 con el H5N2, que rápidamente mutó a una alta patogenicidad. La enfermedad se radicó en aproximadamente en 6 meses, el de alta patogenicidad. Sin embargo, hasta la fecha seguimos manteniendo el virus de baja patogenicidad como circulación en gran parte de la República Mexicana. La siguiente. La anterior, por favor. Cuando esto cambia a un virus altamente patógeno, el virus tiene la capacidad prácticamente
de replicar en cualquier órgano, incluyendo la piel. Por eso vemos todas las lesiones. La excreción viral puede durar hasta 2 semanas aproximadamente, es el tiempo que dura, no de 4 como en las aves silvestres, porque las aves silvestres en 4 semanas pues les da perfectamente tiempo de infectarse en su sitio de origen, en Estados Unidos y Canadá, y después llegar a nuestro país, y como lo observamos, incluso hasta Sudamérica. La siguiente. Este virus H5N1 está teniendo otras características que le ha permitido dar un salto de especie de manera constante, principalmente en mamíferos marinos que consumen estas aves que están enfermas en el mar. Pero también estamos encontrando en otras especies como osos o como incluso en estas especies de bisones que se producen para peletería. Y los casos en humanos, aunque han sido pocos, se están registrando. La siguiente. Ahora, ¿por qué se da este fenómeno? ¿Por qué en algunas especies se afectan y otras no clínicamente? Pues esto tiene que ver con los receptores virales. Como podemos observar aquí en el caso del ave, tiene lo que se le llama ácido siálico y isoformas de lecitina, que las vemos aquí en azul, del tipo 3, alfa 2,3. Esos son los lugares donde van a replicar los virus de baja patogenicidad, y tiene algunos alfa 2,6 que son más característicos a los mamíferos. Lo que se considera como un peligro es que estos virus lleguen a los cerdos, porque los cerdos tienen tanto los receptores alfa 2,3 como alfa 2,6 que permitiría a un virus de influenza aviar adaptarse fácilmente a humano, y esto ocasionar un brote epidémico en la población humana, donde ya el humano transmita a otro humano. Eso sería la cuestión más grave que puede suceder. Y como les digo, esto lo pueden ver con los tipos de receptores. En el caso de los humanos que se afectan con influenza aviar, normalmente tienen neumonías agudas porque en la parte más profunda de los pulmones se encuentran esos receptores alfa 2,3. Si el virus por alguna razón llega a ese lugar, va a replicar, va a producir inflamación. Estas personas tienen neumonías muy agudas, mueren incluso ahogadas, pero por el lugar donde se encuentran no pueden transmitirlo a otra persona. Y eso es lo que se sabe en este momento. En el caso de los animales silvestres, la siguiente, por favor. Lo que se está observando es que están afectando principalmente el sistema nervioso central. Los virus se encuentran en el cerebro y no hay forma de que lo transmitan a otra especie. Pero ¿cómo surgió este virus H5N1? Es una historia bien interesante. Se los comentaba anteriormente, en 1996, el virus de influenza aviar H5N1 se identificó por primera vez en aves acuáticas domésticas en el sur de China, y el virus se nombró A. ganso guangdong 1 1996, y para 1997 había brotes en aves domésticas en China y en Hong Kong, y hubo casos humanos con 6 muertos. El virus causó más de 860 infecciones en humanos, con una tasa de mortalidad superior al 50%. De ahí fue cuando ustedes recuerdan, a lo mejor los medios de comunicación empezaron a hablar de este virus, y luego desaparece aparentemente de la naturaleza, y en 2003 se vuelve a detectar en China y otros países, causando brotes en aves domésticas en toda Asia, y después se moviliza África, Medio Oriente y Europa. El virus se diversificó en diversos grupos o clados, y esto todo lo pueden ver, está publicado, y fue por esas corrientes migratorias que llega de China, se va a Mongolia, de Mongolia baja a Europa y a África también, causando graves pérdidas. Recordemos que fue el Mundial del 2006 que se habló incluso de que se iba
a prohibir el mundial porque estaba en expansión en los virus de influenza aviar H5N1. Afortunadamente no se canceló el evento del mundial, pero no se podía vender absolutamente nada que tuviera que ver con los pollos. La siguiente. Para 2014, 2016, aparecieron lo que se identificó H5N6 y H5N8, pero era el mismo clado que tenemos ahora, el 2344B o el A. Esto fue algo importante en Asia, África, Europa, Medio Oriente y también a Norteamérica. Posteriormente se propagó en 2018, 2020, siguió afectando muchos países hasta que llega a Canadá y los Estados Unidos en el 2021. Aparece el clado 2344B con una adaptación del subtipo N1 que emergió en aves silvestres, que le dio el componente euroasiático americano. Y ahí podemos ver cómo llegó por la migración. Y el 9 de octubre del 2022 se detectó en México después de tener un brote importantísimo en Estados Unidos y Canadá. La siguiente. Esto fue lo que sucedió en Canadá. Ellos tenían estas publicaciones, vean la gran cantidad de brotes que estaban identificando, en rojo en aves comerciales, amarillo traspatios, verde aves silvestres y en ese rombo azul mamíferos salvajes. Les comentaba del águila calva, donde se registraron muchos casos, igual que en los cóndores californianos que fueron vacunados para protegerlos. La siguiente. En el caso de los mamíferos, que es algo que ha llamado mucho la atención, vean la gran cantidad de especies que pueden verse afectadas. No son todas, solamente algunas de ellas, incluyendo perros, y solamente un caso en humano en Estados Unidos, en una persona que estaba trabajando en un despoblamiento sanitario en una granja. Esta persona no se murió, se recuperó rápidamente. La siguiente. ¿Dónde se originan estos virus y estos reservorios? En esta zona, entre Estados Unidos y Canadá, son los sitios de reproducción principales de las aves silvestres migratorias. Vean, estos pues son humedales o estas fosas que se crearon desde la última gran glaciación del planeta. Es el lugar ideal para la reproducción de las aves silvestres y tienen todas las condiciones de alimentación. Se reagrupan los jóvenes, los juveniles, que son los primeros que vuelan en septiembre, y en octubre salen el grupo de los adultos. La siguiente. Aquí los vemos, este es normalmente su hábitat, como los vamos a encontrar. México también tiene muchos de estos lugares a donde llegan las aves, muchos de ellos francamente muy deplorables en su condición, como es aquí en el Valle de Chalco, en Jico, y algunos otros lugares que están ya muy impactados por las poblaciones humanas, pero que ponen en riesgo. Hay una gran cantidad de aves de traspatio, hay una gran cantidad de aves que le llamamos sinantrópicas, que viven en combinación con ellos y que pueden ser infectadas con los virus de influenza aviar. La siguiente. 40 especies de estos patos, para hablar nada más de los patos, no de las otras especies, visitan México y gran parte de ellos están presentes entre septiembre y abril. No en todas las especies hemos identificado virus de influenza aviar, tenemos algunas especiales como la cerceta, alas verdes o anas greca. La siguiente. Este es su ciclo productivo. Tiene una nidada de 6 a 14 huevos en promedio, una pareja. Incuban de 19 a 29 días y el primer vuelo lo hacen a los 40 días de edad, que corresponde al mes de septiembre. La siguiente. Vean, esta imagen es bien interesante, está hecha con radares atmosféricos, 154 radares atmosféricos. Le pueden dar, a ver si podemos ver el video, por favor, de cómo se mueven estas aves. Aquí vemos en septiembre 58.2 millones de aves en vuelo. La siguiente, por favor. Creo que no se puede ver el video.
Pero aquí lo vamos a ver cómo llegan. Ahí tenemos ejemplificado granjas avícolas o lugares donde hay aves en México. Y vean la cantidad de aves que pueden llegar por el Pacífico, 248 millones, el Golfo 606, 859 por el centro norte. Y ahí podemos ver los grupos y los picos en octubre 16. Ahora en octubre 9 se cumplió un año de la primera identificación del virus H5N1 y corresponde a este pico. Ahora lo identificamos en septiembre, más o menos que ya venía por estas fechas. La siguiente. Ojalá podamos ver este video, es muy interesante, está hecho por el Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell. ¿Será que se puede pasar el video, por favor? Esto es un video de cómo muestra el movimiento de las aves y cómo corresponde a los lugares donde se ha ido identificando. Bueno, no, por alguna razón no se puede ver, es un video. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué hemos hecho nosotros aquí en México para entender este fenómeno? Hemos trabajado mucho con la bioseguridad, pero también hemos tratado de entender, dice, bueno, si los patos no se meten a las granjas, ¿qué es lo que lleva los virus a estos lugares? Pues obviamente son las deficiencias de bioseguridad, pero no es lo único. Hemos hecho estudios, sobre todo en la región de Jalisco, con estudios piloto que están publicados, que tienen su origen en que en el 2012 identificamos a una especie que es el zanate mexicano o Quiscalus mexicano, que aún después de que no se estaban registrando granjas infectadas, estaba manteniendo la transmisión de virus. Esto se hizo una publicación. Entonces vimos que este ictérido se infecta, transmite el virus, se enferma y puede morir. Pero hemos encontrado zanates aparentemente sanos transportando el virus, por ejemplo, H7N3. Entonces, bueno, esto nos llevó a hacer estudios para determinar las aves sinantrópicas que se encontraban dentro de las granjas, alrededor de las granjas, y la porosidad que tenía su bioseguridad. Siempre, desafortunadamente, las aves sinantrópicas, que se favorecen, obviamente su nombre lo indica, de las actividades humanas, entran a las granjas porque tienen agua, tienen alimento, tienen techo, tienen seguridad. Algunas entran, ahí anidan, otras entran y salen, y otras viven en la periferia. Entonces hicimos ese estudio que está también publicado para ver los factores de riesgo que estas aves representan dentro de las unidades de producción. La siguiente. Esto ya son panoramas en México. Esta es la región de Jalisco, donde hay una gran cantidad de estos humedales a donde van a arribar las aves migratorias, actualmente muy impactados por la sequía. No sabemos estas nuevas ciclones que están llegando, qué tanta agua van a dejar en estos sitios. La siguiente, por favor. Bueno, ahí vemos, estas ya son fotografías de Jalisco, donde vemos a las aves que están llegando en la migración, pero muchas de ellas se encuentran muy cercanas a las granjas avícolas. Y en las granjas avícolas podemos ver que a veces no tienen puertas, no tienen mallas pajareras. Entonces, esto favorece la transmisión de las enfermedades. No solamente de influenza aviar, sino pueden ser otras, pero no solamente de lo que va del humedal a la granja, sino también de las enfermedades que pueden salir o los agentes patógenos de las granjas hacia los ciclos de aves silvestres. Puede ser parásitos, bacterias u otros virus. Inclusive en algunos estudios que hemos hecho en diferentes partes del país, hemos identificado, por ejemplo, virus de Newcastle de vacunas en las aves silvestres. La siguiente, por favor. Entonces, algo de lo que se tiene que hablar. Estamos haciendo o lanzando una campaña con los avicultores que se llama Cerrando Puertas y Ventanas ante la amenaza que representa este virus por los fenómenos que estamos encontrando. Desde el año 2014 tenemos en Senacica, a través de la CPA, montamos el programa de vigilancia en aves silvestres,
que en la temporada invernal nos dedicamos a estas aves acuáticas y terminando la temporada invernal nos dedicamos al estudio de las aves sinantrópicas. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de mallas que están rotas, techos que están también con orificios que permiten la entrada de estas aves a estos lugares con el riesgo que representan para la transmisión de la influenza aviar. La siguiente. Entonces, ¿qué no debemos de hacer? Primero, pensar que no va a suceder. Y la otra es tratar de, que empiezan a haber problemas y tratan de resolverlo con sus propios medios. No es posible. Lo único que van a provocar es que la enfermedad se expanda y se convierte en un problema como vimos con el H7N3 en el año 2012. Lo que aplicamos en el año pasado a raíz de la detección del virus H5N1, pues fueron detecciones tempranas que hicieron los avicultores en diferentes partes de la República que permitió el control de la epizotia. La siguiente. En 2012, al finales del gobierno de Felipe Calderón, se presentó un problema sanitario muy grave, que fue la presencia del virus H7N3 altamente patógeno, que se consideró el brote más importante del mundo. En ese momento se hablaba de 23 millones de aves solamente en Jalisco. Estimaciones que hemos hecho con algunos avicultores, pensamos que este brote estuvo con la muerte entre 50 y 60 millones de aves en México. La siguiente, por favor. Bueno, esto es dinámico, por alguna razón no se está pudiendo ver, creo que lo pasaron a PDF, me imagino. Bueno, aquí lo que vemos es que el ciclo de la emergencia tiene tres fases, que es la preparación, la respuesta y la recuperación. Dentro de Senacica nos corresponde hacer la preparación y la respuesta para que se dé la recuperación. Pues aquí nos agarraron dormidos, porque los avicultores no reportaron, trataron de resolverlo con sus propios medios, no se pudo, ya estaban haciendo vacunas para tratar de controlarlo, similar a lo que se había hecho en 1994, y tuvo un impacto fuertísimo en la producción de huevo. Afectó la canasta básica y de manera y la inflación en el país se consideró importante. La respuesta a la emergencia no fue la más adecuada. La enfermedad se movió de Jalisco, terminando el gobierno, se fue, apareció en Guanajuato, en Aguascalientes, en Querétaro, Puebla, etcétera, con altas mortalidades. Entonces, la gestión no fue muy buena. Se aplicó una vacunación de emergencia que la seguimos llevando hasta el 2023. Y la gestión de la emergencia la seguimos llevando hasta el 2023. O sea, tenemos 11 años con problemas serios de H7N3, incluyendo el brote que tuvimos el año pasado en el norte del país, donde se encuentran más del 60% de las progenitoras y reproductoras por el virus H7N3, que tuvo que aplicar el dispositivo nacional de emergencia para su control, igual que sucedió en Querétaro en el 2019 con más de 100 millones de aves que se encontraban en ese lugar. Entonces, esto no podía volver a suceder. La siguiente. Para eso desarrollamos un marco para la prevención y control de la influenza aviar, muy influenciado con lo que estábamos trabajando con peste porcina africana, tener una planificación preparatoria, donde buscamos que México cuente con un alto grado de preparación para controlar rápidamente la influenza, que lo estamos logrando, con sus áreas de acción, con los grupos de emergencia, con la conformación de los centros de operaciones de emergencia sanitaria en cada uno de los estados. Yo les podría decir que antes de esto, cuando había un brote en alguna parte del país, ahí iba toda la gente de CPA Chihuahua o a Chiapas o a donde fuera, y se descuidaban las áreas y nadie más entendía del problema. Ahora ya no es así. Tenemos nuestros grupos estatales de emergencia, que son básicamente los comités de fomento y protección pecuaria, que están recibiendo capacitación y entrenamiento para que atiendan en su propio estado los problemas sanitarios bajo la coordinación del personal de la CPA,
de los representantes de Senacica y sobre todo de la SADER, que por diario oficial de la Federación les corresponde hacer toda la organización logística con otras dependencias. Hemos trabajado muy fuerte en la cuestión de bioseguridad. Vamos a ver más adelante. Estamos trabajando en la protección de la continuidad de los mercados, aún con los virus H5N1 y con estados cuarentenados. Después de tener un diagnóstico de situación, se permitía la movilización. Entonces, esto no afectó y trabajábamos con estados que normalmente no dejan entrar ni una pluma. Bueno, pues también se vieron afectados y requerían mover sus productos a otros lugares y recibir productos, inclusive en tránsito. Por ejemplo, lo que va de Durango a Baja California, pues tiene que pasar por Sonora o con Chihuahua y que requieren permisos de introducción. Entonces hubo un trabajo muy importante de la Dirección General de Salud Animal con el doctor Gay para que todo esto lo estuviéramos organizando, obviamente también con la DGIF. Y la coordinación de la comunicación de riesgos a través de los COEs, de los boletines de avance de influenza aviar, donde les dábamos puntualmente toda la información que se estaba generando en el mundo y en nuestro propio, país. La siguiente. Y esto fue lo que sucedió. Tenemos actualmente un grado de preparación muy alto a todos los niveles de coordinación con dependencias federales, estatales, municipales y dentro de la propia organización del Senacica, que esto lo aprendimos con el megasimulacro de peste porcina africana 2019 y quedó documentado y está funcionando muy bien. Tuvimos una detección temprana del brote el 9 de octubre del 2022 en un halcón aquí en el Valle de México. Se activó el sistema de respuesta, la gestión de crisis y utilizamos la vacunación de emergencia, que duró solamente en la parte de la respuesta, no en la recuperación. Y el negocio no se vio afectado absolutamente nada. No hubo incremento de precios, no hubo escasez de producto. Hubo algunos en Yucatán, algunos especuladores que escondían para el huevo para aumentar el precio. Sin embargo, no era por falta de producción. ¿Qué fue lo que hicimos como parte importante? Las reuniones de los centros de operaciones de emergencia, la cuarentena interna y el control oficial de todo lo que sucedía en un estado cuarentenado, la cuarentena total de las granjas, con la eliminación de todos los animales, limpieza, desinfección, hasta la sentinelización, un control estricto de movilización de aves y productos, vigilancia activa y pasiva que fue fortalecida, diagnóstico oportuno y certero en los laboratorios oficiales, pero también autorizamos laboratorios privados. Las medidas básicas de control, despoblación, disposición, lavado y desinfección, vacío sanitario, sentinelización. Les dimos una parte bien importante a los médicos veterinarios responsables autorizados, que eran realmente los responsables de la bioseguridad, de la vacunación y todo lo que tenía que ver en la granja. Se incrementaron de manera notable con el apoyo de la NECA y de la Federación de Médicos Veterinarios, inmunización de parvadas, control de sacrificio de gallinas de larga vida. Las gallinas normalmente en el país se vendían en mercados. Habilitamos rastros autorizados por nosotros para que todas las gallinas fueran bajo un control de un médico veterinario sacrificado. Al principio fue muy complicado, sin embargo esto logramos regularizarlo y también ayudó de manera importante en el control de la enfermedad. Esto fue la autorización de rastros, comunicación efectiva con el boletín avance de influenza aviar y la resolución permanente de problemas puntuales que se daban en cualquier parte del país. La siguiente. Esto fue lo que observamos. Traíamos una dinámica. Este fue el brote de H7N3 en Durango y Coahuila. Tuvimos después del último caso un control, un periodo sin ningún caso, hasta que detectamos el H5N1, primero en el halcón y después, 2 días después, en aves, en patos en Jalisco sanos. Y de ahí se empiezan a registrar casos en traspatio hasta que llega el primer caso en Nuevo León. Tuvimos nuestro pico de la enfermedad. Se autorizó la vacuna que inició el 11 de noviembre
se mantuvo 29 semanas vacunando y el último caso, vean, lo tuvimos el 21 de marzo de este año. Posteriormente, tuvimos un brote de H7N3 en aves de traspatio por movimiento de paquetes familiares de aves en Guanajuato. Y vean, ahorita tenemos aparentemente tranquilo la situación con influenza. La siguiente. ¿Cuál es la gran problemática que tenemos en el país y que tenemos que enfrentarnos? Es que tenemos lo que les mencioné de los humedales, las aves de traspatio, tenemos granjas tecnificadas con muy buenas medidas de bioseguridad, pero también tenemos una gran producción en este tipo de unidades de producción que no son tecnificadas, no tienen baños, no tienen cambio de ropa y que tienen todavía estos sistemas productivos. Tenemos una gran cantidad de cerdos en todas las funciones o técnicas, sobre todo en lugares muy cercanos a las áreas avícolas y el gran movimiento que representan las aves de combate. La siguiente. Algo que estamos combatiendo es que los productores se responsabilicen de su bioseguridad. Al final son sus patrimonios los que tienen que cuidar. En México no hay indemnización. La situación más peligrosa es que estas aves empiecen a enfermar y a morir y las vendan. Y se las vendan a un mercado de aves vivas y la enfermedad se distribuya por diferentes partes de la República. La siguiente. ¿Qué es lo que hicimos? Hemos trabajado muy fuerte con la bioseguridad y vean cómo hemos avanzado hasta tener a nivel nacional ya el 81% de las granjas certificadas por la CPA en bioseguridad, que es un certificado que les damos por 2 años, pero hay estados muy importantes como el estado de Jalisco, que tiene una gran cantidad de granjas registradas, pero solamente tiene el 56% de ellas con bioseguridad. Y aunque están trabajando intensamente, bueno, todavía ahí la meta es grande para cumplir. La siguiente. Estas son las acciones, algunas de las fotografías que hemos hecho en México, los monitoreos, cómo los realizamos, el sacrificio de las aves con CO2, el cuidar que todas esas aves lleguen a un lugar seguro, que no representen riesgo, el tratamiento térmico de las pollinazas y gallinazas, la certificación de lavado y desinfección, del vacío sanitario y de la sentinelización. La siguiente. Ahora, ¿cómo nos podemos dar cuenta que tenemos una enfermedad en el país? Si no tenemos un sistema de vigilancia fortalecido, no lo vamos a poder obtener. Entonces, hemos creado en estos últimos años lo que denominamos vigilancia en puntos de contacto, que tenemos ya casi 20,000 de ellos, que principalmente son farmacias veterinarias, organizaciones de productores, escuelas agropecuarias. O sea, tenemos una infinidad de puntos en donde colocamos ese cartel que se llama avise. Decimos si sus animales presentan pues elevada mortalidad, que si tienen ampollas en hocico, ubre o patas para el reporte de vigilancia de vesiculares, aftosa, y el de las aves, ¿no? Que tengan alta mortalidad, nos lo tienen que notificar y nosotros en un promedio de 24 horas, 48 horas, perdón, tenemos que llegar a ese lugar cualquier día del año, independientemente que sea sábado, domingo o algún día festivo, y hacer la investigación. Entonces, cada persona en estas veterinarias se convierten en ojos para la vigilancia. La siguiente. Y esto está basado en este diagrama del panorama epidemiológico, donde tenemos un universo de casos que normalmente se están presentando, pero que nosotros los vamos a registrar cuando nos los reportan. Entonces tenemos casos notificados que son registros porque los atendemos, pero también sabemos que hay una gran cantidad de casos no notificados, porque la gente no reporta, porque no sabe, por lo que ustedes quieran. Entonces nosotros cuando identificamos algo en el nivel clínico, en este caso de influenza aviar, inmediatamente nos vamos a atender las granjas y todo lo que tengamos que visitar en aves de la mortalidad. Y es donde, inclusive a veces detectamos los virus antes de que el productor se dé cuenta que ya hay una afectación en la producción. Y eso ha sido un punto muy importante
para evitar la gran cantidad de virus que pudiera haber en el ambiente cuando la enfermedad se expande. Entonces nos vamos al nivel subclínico, pero tenemos que hacerlo desde el lado visible. La siguiente. Bien, y con este sistema, hasta antes del 2018, este era el promedio que teníamos de reportes a la CPA de mortalidad de aves, y cómo aún en la pandemia logramos incrementar el número de notificaciones, porque en pandemia no dejamos de trabajar en la comisión, y actualmente tenemos al 2023 1,105 notificaciones. Obviamente esto es un gasto muy importante, pues en vehículos, en gasolina, en equipo de protección personal, en materiales y sobre todo a nivel de laboratorio, donde tenemos que correr un montón de pruebas de PCR y de aislamientos para esa gran cantidad de muestras en las investigaciones. La siguiente. Con el virus H5N1, este fue nuestro panorama epidemiológico. Tuvimos 32 casos en granjas comerciales, la primera de ellas en Nuevo León. Un gran trabajo de la gente de Nuevo León que inmediatamente se sumaron a hacer las fosas de enterramiento y ayudar en todo lo que se requería para que la enfermedad no se diseminara. Después tuvimos Sonora. Dicen Sonora con patos. ¿Qué tiene que ver? Bueno, cuando hicimos el trabajo, para empezar nos reportaron de manera rápida, una empresa se afectó fuertemente, pero cuando hicimos la investigación epidemiológica, encontramos que había los canales de riego muy cercanos a las unidades de producción, y en los canales de riego estaban los patos y estaban los anates y estaban otras aves, porque pues las aves andan buscando, no vuelan directo, sino andan buscando dónde reposan, comen y continúan el vuelo. Después se presentó en Jalisco, que esto para nosotros fue lo más importante porque ahí está el 55% de la producción de aves de postura en el país y era dinamita. Realmente tuvimos reportes muy tempranos, despoblaciones, y se apoyó rápidamente con la vacunación. Y después el estado de Yucatán, donde tuvimos 15 granjas afectadas de postura comercial y de pavos. Ahí lo que observamos fue que hubo primero casos en traspatios, muertes de aves como el zanate, que no fueron notificados porque a la gente no le pareció importante, y después tuvimos los casos en las unidades de producción, 16 casos en aves silvestres, muchas de ellas en humedales, pero otras también identificadas en los parques públicos, como en el aquí Aguascalientes, donde van la gente, a la familia el fin de semana y tienen laguitos artificiales, y ahí llegan también estas aves, y solamente 8 casos en aves de traspatio, de acuerdo a lo que pueden observar en ese mapa. La siguiente. Se autorizó una vacuna de emergencia, vacunas que se producían en México para exportarlas principalmente a mercados de Europa y de África, especialmente para Egipto. Se presentaron los dossiers, 3 empresas, se autorizó la vacunación con esas, en lo que tanto se hacían las pruebas de desafío en el SENASA con el virus que habíamos identificado del halcón. Pasaron dos vacunas y distribuimos más de 200 millones de vacunas que fueron autorizadas conforme se iban produciendo. Autorizamos incluso la vacunación en áreas libres basado en el Código Sanitario para los Animales Terrestres, en el que decía que se podía utilizar, o dice que la vacuna se puede utilizar siempre y cuando se demuestre que no hay excreción viral, o sea que no hay virus en el ambiente, que es algo que nosotros estábamos cuidando. Les pedimos a los médicos veterinarios responsables autorizados que además del certificado de vacunación, tenían que entregarnos sueros antes de la vacuna y 32 sueros a los 21 días posteriores a la vacunación para hacer un estudio de cómo estaba funcionando la vacuna. Nosotros lo que buscábamos, que son indicadores importantes, es que el 73% de las aves vacunadas tuvieran anticuerpos protectores, porque sabíamos por estudios ya que se habían hecho que si cubríamos ese rango, el virus se autolimita y no se convierte en un problema endémico. La situación es que
ya después de que hicimos el análisis, muchas granjas no llegaron ni de cerca a estos parámetros. Esto fue, de hecho, fue el 42%, es una población muy alta, que si el virus hubiera entrado a esas poblaciones, hubiera circulado de manera endémica y no estaríamos ahorita hablando de que estamos libres del virus H5N1. Entonces, son indicadores que los veterinarios responsables pues deben de tener, porque hay pocas oportunidades de que se les dé tanta información técnica que deban de cumplir. Entonces hemos hablado con los avicultores de que deben de mejorar la gestión de su vacunación. De hecho, el programa era para 2 vacunas y solamente pusieron una vacuna. La siguiente. Hablar de la vacunación es todo un tema que podríamos echarnos también otra hora. Y esta fue la distribución de la vacuna. Vean, postura comercial fueron 171 millones de las 201 millones distribuidas, que iniciaron por la protección de progenitoras, reproductoras y aves de larga vida. La siguiente. Bueno, al final, ¿cuál fue el impacto económico? Bueno, se habló de que este brote les costó a los productores afectados 571 millones y medio de pesos, de acuerdo al valor de las aves y su etapa productiva, y alrededor de 100 millones de pesos por la aplicación de esas vacunas. Sin embargo, si nosotros lo comparamos con lo que produce la Unión Nacional de Avicultores, esto representó solamente el 0.33% de lo que podríamos considerar como un éxito. Sin embargo, estos números tenemos que reducirlos, pero esto tiene que ver también con los avicultores en la medida en que tengan una mejor protección de sus parvadas. La siguiente. Esto es lo que estamos observando en Estados Unidos y Canadá, donde vienen los brotes. Esto es de Estados Unidos. Vean el año pasado la cantidad de brotes que tenían. Para estas fechas de septiembre a octubre andábamos en 700 y 800 brotes y actualmente andaban en 23 de 718. O sea, la cantidad de aves infectadas que esperamos para este año, creemos que va a ser mucho menor a lo que observamos el año pasado. Creo que estos son datos también muy importantes. La siguiente. Y aún así, con nuestro sistema de vigilancia, identificamos un caso positivo. ¿Qué debemos esperar para esta temporada 2023-2024? Que los Estados Unidos han decrecido los casos. En México habrá una menor disponibilidad de hábitat para nades, y esto implica 2 escenarios: mayor concentración de patos en cuerpos de agua. De hecho, donde capturamos ave positiva, la cerceta alas verde, se capturaron en ese momento 30 aves, cerceta alas verdes, y solamente una resultó positiva. O sea, no estaban las 30 infectadas. Entonces, eso también nos empieza a dar información. También puede ser ausencia de anades por falta de recursos. De hecho, hemos identificado muchos cuerpos de agua que están secos. Ahorita con estas lluvias que están llegando, pues no sabemos cuál va a ser el impacto. La siguiente. Este es el número de aves procesadas y número de muestras que hemos tomado para la temporada 2022, 1,605. Ahorita llevamos 1,287 con 2,533 muestras, pero apenas empieza la temporada de patos. O sea, muchas de las muestras, o la mayor parte de las muestras que tomamos son en producto de cacería, que autoriza la Semarnat, y nosotros acudimos a estos lugares a tomar las muestras. La siguiente. Este fue el pato de Tototlán, Jalisco, en un lugar que se llama Estero de Becerra. La cerceta alas verdes, de hecho esa es la fotografía del pato juvenil. La investigación fue el 26 de septiembre. Tomamos hisopos traqueales y cloacales y el 29 identificamos por PCR que era positiva con un CT con alta carga viral de 26.4, lo que permitió el aislamiento del virus y la caracterización del mismo. Y también ya tenemos las pruebas de IPIP. El virus ya se envió a secuenciamiento. Espero tener a lo mejor esta próxima semana o esta misma semana el resultado. Y se está produciendo un virus para poder infectar aves que ya están previamente vacunadas en el SENASA y ver la respuesta de esas aves vacunadas al nuevo virus de campo. La siguiente. Creo que con esto ya estamos terminando. Este es el lugar Estero de Becerra.
el pato y no tenemos muchas granjas en los alrededores. Sin embargo, se están haciendo las investigaciones. Están más o menos a 10 kilómetros. La siguiente. Bueno, pues espero que esta información les sea de utilidad. Es un problema que estamos ahorita por enfrentar posiblemente si las condiciones le son propicias al virus, pero también debemos de tener en cuenta que estamos preparados para este enfrentamiento si colaboramos todos juntos, nosotros como sector oficial, los productores, los médicos veterinarios responsables, autorizados y cualquier otra persona que participe en un control de influenza aviar. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Navarro su participación y me gustaría saber si alguien de ustedes tiene alguna pregunta. Muchas gracias. A continuación, el doctor Palafox hace entrega de la constancia de participación para el doctor Navarro. Damos paso a continuación a la plática titulada Retos y oportunidades para la ganadería en materia de sostenibilidad. Recibamos, por favor, al doctor Everardo González Padilla. Previo a eso, me permitiré leer una breve semblanza. El doctor Everardo González Padilla se graduó de médico veterinario zootecnista con mención honorífica en la UNAM. Fue ayudante de profesor y auxiliar de investigación en la Escuela Nacional de Medicina Veterinaria de la UNAM y en la Fundación Rockefeller. En el área mayor en mejoramiento genético, tiene un PhD por la Universidad de Colorado, en el área mayor en fisiología y endocrinología reproductiva. Fue investigador, director general y subdirector general del INIP y director de investigación pecuaria y de la región sur del INIFAP, subdirector general de ganadería, director general de alimentación animal y recursos forrajeros y en la dirección general de genética y alimentación animal de la SAR, coordinador general en ganadería por parte de la SAGARPA y en la UNAM es profesor en la licenciatura y en el posgrado, donde ha desarrollado y coordinado posgrados. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y tiene más de 80 trabajos originales publicados en revistas arbitradas. Ha recibido reconocimientos nacionales e internacionales de organizaciones profesionales, científicas y de productores. Actualmente sigue siendo profesor titular en la UNAM y asesor del SENACICA. Damos por favor la bienvenida al doctor Everardo González Padilla. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todas, todos. Realmente entro de emergente, por eso ni siquiera traigo corbata ni saco, pero parece que las autoridades que nos van a hacer favor de inaugurar el evento tienen una demora. Y entonces me pidieron si tenía alguna plática que pudiera dar y por fortuna traía esta. Está cambiada esta. Es una plática que tengo que presentar en Cuautitlán, en FES, en la universidad, en unos días, y entonces, bueno, pues aproveché para esto. No hay apuntador o no funciona ni para que yo pueda cambiar las diapositivas. Robert. Bueno, entonces si me ponen la primera, por favor. Bueno, la plática fundamentalmente lo que contiene es de dónde surge el interés y el desarrollo del concepto de sostenibilidad. Luego lo que es la ganadería en el mundo y su sostenibilidad también, y lo que pasa en nuestro país. Y después podemos platicar brevemente sobre los retos que tenemos y también las oportunidades que existen. Y me centro en la ganadería bovina de carne por razones que explicaré. La más importante
es que la enorme proporción de lo que son los impactos ambientales están vinculados con la ganadería bovina pastoril. Entonces, por eso es que voy a centrar la plática en eso. Si me pasan la siguiente, por favor, entonces. Bueno, como preámbulo, ¿verdad? Podemos decir que sigue habiendo un problema persistente de hambre en la humanidad. Creció con la pandemia de COVID. El cambio climático es sin duda el desafío ambiental más serio que la humanidad tiene ante sí y se agrava desafortunadamente día con día. Aunque hay muchos buenos propósitos, la realidad es que no se han traducido en acciones importantes. Otra cuestión es que la agricultura sostenible y la seguridad alimentaria están estrechamente relacionados y pueden, si bien son causa de algunos problemas, son desde luego parte de la solución también a ese problema. La ganadería es un sector vital para la seguridad alimentaria y para la salud humana. Y 1/3 de los alimentos que se producen se pierden o desperdician y representan en sí esos desperdicios 8% de los gases de efecto invernadero y cuestan hasta 2.6 billones en castellano, no en inglés, o sea, 2.6 millones de dólares al año. Entonces, bueno, teniendo esto como marco de referencia, oye, si les hago así, ¿me cambian diapositiva? Eso. ¿De dónde surge el concepto? Aunque las mediciones de los potenciales efectos de gases de efecto invernadero, específicamente CO2 metano, pues vienen desde finales de los 1700, ya